Para el tema de hoy vamos a estudiar qué es la clasificación de la materia. Si nos remontamos a nuestros aprendizajes adquiridos en la primaria, podríamos recordar que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pero, si recordamos bien, la materia tiene tres estados fundamentales. Existen otros, pero los fundamentales es el gaseoso, el líquido y el sólido. Si vemos por un momento, las partículas en el estado gaseoso están más dispersas, más separadas. En el estado líquido están un poco más juntas y en el estado sólido están muy juntas. Pero esto no es una clasificación de la materia, son estados. ¿Qué tenemos entonces para clasificar la materia? La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son las que permiten estar químicamente inalteradas, es decir, no cambia su estructura química en distintos estados de agregación. Estos serían los tres mencionados anteriormente, los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Entonces, durante la primera semana, en la guía del mes de febrero, vamos a ver específicamente qué son sustancias puras y en lo que están divididas, que van a ser un elemento y un compuesto. ¿Qué tenemos por un elemento? Es una sustancia que está formada por átomos de la misma especie. Y el compuesto igualmente va a estar conformado por átomos, pero van a ser dos o más distintos. Tenemos, por ejemplo, el agua o el dióxido de carbono. Si lo imagináramos microscópicamente y pudiéramos ver los átomos de un elemento, aquí tenemos algunos ejemplos donde están marcados los átomos en rojo y podemos ver que el oxígeno, por ejemplo, que es una molécula diatómica, está conformado por dos átomos iguales. Lo mismo que si tuviéramos una lámina de oro, vemos que todos sus átomos son de oro puro. Y lo mismo que si tuviéramos el bromo, que es una sustancia líquida, es el único metal líquido que existe, todos sus átomos serían de la misma especie. Esto va a ser un elemento. Ahora, ¿qué tenemos por compuesto? El compuesto van a ser sustancias que tienen dos o más átomos distintos. Aquí en el ejemplo vemos el agua. El agua está conformada por hidrógeno y oxígeno. Va a tener dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que se marca en rojo. Otro ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, que es un gas, el CO2, que va a estar compuesto por dos moléculas de oxígeno y una de carbono, que va a ser la que está aquí en la molécula central. Y tenemos el metano, que va a estar conformado por carbono e hidrógeno. Y en todas estas moléculas, la característica principal es que tienen dos átomos distintos. Esto va a ser un compuesto. ¿Qué tenemos de ejemplos para las sustancias puras? Tenemos el agua, el diamante, el oro, la sal de mesa, que va a ser nombrada científicamente como cloruro de sodio, el etanol, el latón, que es un tipo de aleación metálica, lo mismo que para el bronce, y solución salina, que sería agua con sal. Ahora, a partir de estos ejemplos se debe hacer la clasificación en elemento y compuesto. Si tenemos el agua, como lo mencionamos anteriormente, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, sabremos que es un compuesto. El diamante, si teóricamente pensamos que está compuesto solo por átomos de carbono, vamos a saber que es un elemento. El oro va a ser otro elemento. La sal de mesa o cloruro de sodio va a ser un compuesto. El etanol va a ser un compuesto. El latón va a ser una aleación de varios metales, va a ser otro compuesto. Lo mismo que para el bronce y lo mismo para la solución salina. Todas estas serían compuestos. Ahora, ejemplos de sustancias puras que no van a ser compuestos. Por ejemplo, rocas, un bombillo, naranjas, zapatos, el trigo o sándwiches. ¿Cómo sabemos que estas sustancias puras no son compuestos? Porque la pista que tenemos para saber esto es
que ellas no pueden describirse con una fórmula química. No tenemos una fórmula química específica para describir una roca. Lo mismo que para una naranja, no podemos decir HO2 es igual a una naranja, no existe, ¿verdad? O lo mismo que para el trigo, a menos de que ya estudiemos sus componentes muy a fondo, pero en términos generales no podemos escribir una fórmula química para describir un sándwich, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nos va a dar luz a nosotros para saber que no son sustancias puras. Entonces, a partir de nuestro consejo anterior de ejemplos de sustancias que no se clasifican como puras porque no se pueden describir con una fórmula química para decir es un compuesto o un elemento, se entra a una zona gris donde muchas personas debaten si cualquier mezcla o aleación va a clasificarse como algo homogéneo o sustancia pura. La forma en que tenemos para eh, poder hacer esa distinción es si se puede escribir con una fórmula química, va a ser un elemento o compuesto y de ahí sabremos que será sustancia pura. Ahora, continuando con nuestra clasificación, vamos a ahora debatir a partir de lo que es las primeras dos ramificaciones de la clasificación de la materia, que la primera es sustancias puras y mezclas. Ya debatimos que las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos. Ahora, ¿en qué vamos a tener esa división para las mezclas? Vamos a tener que son homogéneas o heterogéneas. La mezcla homogénea va a ser aquella que sus elementos no se distinguen a simple vista. Y en la heterogénea, sus componentes sí se van a distinguir fácilmente. Entonces, empezamos con la definición de qué es una mezcla. La mezcla se va a definir como el resultado de combinar dos o más sustancias. Y de aquí vamos a tener la clasificación entre homogéneo y heterogéneo. Si vemos, por ejemplo, la taza de café que está en la clasificación de homogénea, cuando tenemos café no podemos ver sus componentes a simple vista, no podemos distinguir el agua del café o del azúcar y si le agregáramos leche. Al contrario de cuando tenemos, por ejemplo, un tazón de cereal, podemos distinguir fácilmente las hojuelas del cereal, si le agregáramos frutas, qué sé yo, y se puede distinguir de la leche. Eso va a ser una mezcla heterogénea. Ahora, vamos a dar algunos ejemplos de lo que son las mezclas homogéneas. La mezcla homogénea, para hacer un recordatorio, es en la que la composición es uniforme en toda la mezcla. Entonces, los ejemplos van a ser el café, el vino, el aire, el latón, el acero, el gas natural, el vinagre y la sangre. Como vemos en nuestros ejemplos de mezclas homogéneas, en ellos en ningún momento podemos hacer como una observación de los componentes que están presentes en ellas. No hay como una definición clara, todo es homogéneo. En el aire no podemos ver las partículas del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno. En una botella de vinagre no podemos ver el agua separada del ácido acético, lo mismo que en la sangre, no podemos ver separados los glóbulos blancos de los rojos, el plasma. Sus elementos están ahí en esa mezcla homogéneos. Heterogénea. La mezcla heterogénea, en esta los átomos van a estar más desordenados y sus componentes son más fáciles de distinguir a simple vista. Por ejemplo, galletas con chispas de chocolate, donde lo primero que buscamos en esa galleta son las chispas de chocolate. Un sándwich donde vamos a distinguirle el tomate, la lechuga y la carne que le queramos agregar. Lo mismo para una pizza, para una Coca-Cola con hielo o una ensalada. Aquí vamos a hacer el contraste entre los ejemplos brindados, lo que es mezcla homogénea
y la mezcla heterogénea. Para finalizar la explicación de la guía de febrero, que creo que queda una semana por fuera, lo que son coloides y suspensiones, pero hasta aquí vamos a hacer como un repaso de lo que hemos venido explicando sobre clasificación de materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, ¿de acuerdo? Las sustancias puras van a dividirse en elementos y compuestos y las mezclas en homogéneas y heterogéneas. Espero que hasta aquí haya quedado claro el tema y cualquier duda saben que pueden escribirme.